Hemos tenido temas muy interesantes y creo que si no los hemos vivido, los hemos visto de cerca, ¿verdad? Y este tema también no es la excepción. Traemos un tema muy interesante, muy delicado también, porque abarca vidas de las cuales nosotros como padres somos responsables, ¿verdad? Y que algún día vamos a tener que darle cuentas a nuestro Creador. Nuestro tema es familias reconstruidas, compuestas o mixtas, como ustedes le quieran llamar. Yo creo que es como los tuyos, los míos y los nuestros. Y esto no lo vemos solo en familias del mundo mundial, sino que también familias cristianas. Muchas familias cristianas estamos compuestas, ¿verdad?, de familias mixtas o familias reconstruidas, como algunos lo dicen. Mi nombre es Maryland y mi media sandía. Bienvenidos, hermanos. La verdad nos da mucho gusto que estén otra vez aquí acompañándonos. Los temas que se han estado hablando esta noche, gracias por la palabra, hermano Rafael y hermana Lorena y hermano Walter y hermana Janet. Y estamos muy contentos que ya la pastora regresó. Ya la extrañábamos, y de ver a nuestros padres espirituales otra vez, ya juntos otra vez, ¿verdad? Aquí es una bendición del Señor. Y pues nos ha tocado este tema, como dijo mi esposa, un tema muy importante, muy delicado, pero que vamos a tratar la manera de explicar lo que nosotros como pareja hemos vivido, ¿verdad? Amén. Como nos decía hermano Rafael en la primera parte, que la familia fue instituida por Dios, ¿verdad? Lo hemos visto también en charlas anteriores, que ha sido el plan de Dios que el hombre y la mujer se unan y se multipliquen, dice la palabra en Génesis, y así formemos una familia. Dios unió a Adán y a Eva. Ellos fueron el primer esposo, la primera esposa. Dios formó de la costilla de Adán a Eva, lo que nos muestra que los hombres y las mujeres deben de dejar a su padre y a su madre y unirse para siempre, inseparablemente. Esto lo vamos a recordar antes de entrar al tema principal. Está en Génesis 2:24. Vamos a ver el versículo bíblico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto lo corroboramos también en Mateo 19, versículo 5, y Jesús mismo está hablando allí. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuanto más fuerte sea la unidad del matrimonio, más fuerte seremos como familia. Hemos visto que dice que nosotros salimos de la costilla del hombre, o sea que les falta una costilla y esa somos nosotros. Por ahí dicen que Dios no sacó a la mujer de un hueso de la cabeza para que nosotros no estemos sobre ellos, ni tampoco nos sacó de un hueso del pie para que ellos estén sobre nosotros, sino que nos sacó de su costilla para que nosotros estemos cerca de su corazón y ellos puedan amarnos. Y estamos cerca de su brazo para que ellos puedan abrazarnos y protegernos. Y eso se oye muy lindo, ¿verdad? Pero a veces la realidad no es así, lo hemos visto. Pero la única relación que está por encima del matrimonio es la relación personal que nosotros tenemos con Dios.
Porque si nosotros tenemos a Dios como nuestro centro principal, como el centro de nuestra vida, Él será por lo tanto el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestro hogar. Tenemos unas estadísticas aquí dadas por un experto en familias mixtas, su nombre es Ron Deal, y dice que aproximadamente 1/3 de todas las bodas en Estados Unidos en la actualidad son familias reconstruidas. El 42% de los adultos tienen una relación familiar mixta, es decir, un padrastro, una madrastra, un hermanastro, una hermanastra. Y de los que se divorcian, el 75% se volverá a casar y el 65% de ellos traerá hijos de una unión anterior, es decir, de un matrimonio anterior. Cuando dos familias se juntan, ¿verdad? Traemos diferentes tradiciones, diferentes tipos de educación, ¿verdad? Diferentes tipos de convivencia que teníamos en un matrimonio pasado y ahora venimos a otro matrimonio. Tal vez como pareja nosotros no lo sintamos, pero hay quienes sí lo resienten, y esos son los hijos que nosotros traemos de los matrimonios anteriores. Por eso es importante que cultivemos esa relación tanto con nuestros propios hijos como con los hijos de nuestras parejas. Los hijos deben sentirse aceptados y deben sentirse seguros, como lo hemos estado hablando, mis hermanos lo han estado hablando en las charlas anteriores, ¿verdad? Que la familia es para que los hijos también se sientan seguros, protegidos, proveídos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que proveemos? Somos los padres. Las reglas y la disciplina también juegan un papel importante en las nuevas familias. ¿Y qué pasa? Es aquí cuando a veces se convierte en un problema para nuestro matrimonio actual. Cuando nosotros tenemos reglas y disciplinas diferentes, o no queremos que nuestra pareja discipline o ponga reglas a nuestros hijos que nosotros traemos. Cuando nosotros mismos creamos una división. Acordémonos que las familias reconstruidas se reconstruyen a través de una pérdida. Cuando nosotros nos divorciamos, el divorcio se toma como una pérdida. Nosotros vivimos un duelo. Y muchos hombres, mujeres, a veces buscan en otra pareja lo que perdieron en su anterior matrimonio. Y claro, en la etapa del enamoramiento, la etapa de la pasión, nosotros no lo sentimos, pero lo resienten nuestros hijos, porque ellos pueden sentir. A veces decimos, no, a los niños se les pasa rápido, se andan jugando, esto y lo otro. Pero para los niños el superar una pérdida tal vez no es tan fácil como nosotros los adultos lo podamos hacer. En ellos surge paulatinamente, y por lo tanto paulatinamente cuando nosotros introducimos una nueva pareja, ¿verdad?, a la familia, para formar una sola familia debemos también incluir a nuestros hijos. No solo de decirle, mira, te presento a fulanito o a sutanita, ella va a ser tu mamá, tu papá aquí en la casa, sino que debemos establecer reglas, debemos establecer también títulos. ¿Por qué? Porque cuando existe un padre biológico, una madre biológica, de la cual los hijos tienen relación con ellos, es muy difícil a veces poder mantener la autoridad, poder mantener la disciplina dentro de un hogar y en otro hogar. Entonces los niños se mueven de un lugar al otro lugar, de un hogar a otro hogar. Y si no nos ponemos de acuerdo como adultos, ¿verdad? Aquí son los adultos los que se tienen que poner de acuerdo. Especialmente si nosotros ya estamos
en la vida cristiana, ¿verdad? A veces pasa que nosotros, nuestra pareja actual, y vivimos, tenemos un estilo de vida cristiano, porque debe de ser nuestro estilo de vida, ¿verdad? Somos una familia cristiana y tal vez el padre o la madre biológica, ellos no viven una vida cristiana. Entonces son diferentes puntos de vista, son diferentes reglas, son diferentes formas de criar a los hijos, y es ahí donde nosotros debemos de tratar de ponernos de acuerdo. Por eso es importante la cooperación mutua, y como decía, los títulos también, porque a veces el decir o querer imponer un papá nuevo en casa o una mamá nueva en casa, sabiendo el niño o la niña que tiene su mamá o tiene su papá biológico, puede ser difícil y traumático para ellos y puede llevarlos a la rebeldía. A ti no te hago caso porque mi papá o porque mi mamá dice esto, ¿verdad? Y también nosotros a veces queremos restarle autoridad al padre o a la madre y se forma un lío. Y a veces nosotros en nuestro pensamiento egoísta solo pensamos en que, es que eso es lo que dijo tu papá, o eso es lo que dice tu mamá, o no, yo no estoy de acuerdo. Es que no, delante de nuestros hijos, como se habló anteriormente, no debemos de poner los problemas que podemos solucionar como adultos. A ellos debemos dirigirles en amor y en disciplina también, pero ellos deben de sentirse en un ambiente seguro, porque ¿qué es lo que les demostramos? Les demostramos inseguridad, les demostramos un hogar en el cual la autoridad se pasa, como dijo el hermano, jugando tenis de uno al otro, del uno al otro, y entonces el niño ya después no sabe a quién hacerle caso. La dinámica de crianza es totalmente diferente de una familia normal, ¿verdad? De decir papá, mamá se conocieron, tienen sus hijos y ellos nunca tuvieron un matrimonio anterior, al venir nosotros de un matrimonio anterior. Es totalmente diferente. Por lo tanto, también la consejería que se debe hacer diferente. Por eso, muchas veces, en las familias cristianas no sentimos el apoyo suficiente, porque se habla mucho de pareja, se habla mucho de matrimonio, pero de unión, de una sola unión, más no de familias reconstruidas. Y a veces también la vergüenza, ¿verdad?, de venir a la iglesia y decir, ay, pero ¿qué van a decir los hermanos? Yo tuve un matrimonio anterior y yo vengo. Entonces a veces la vergüenza tampoco te deja buscar consejería, te deja buscar ayuda. Y ese problema se va haciendo más grande, hasta que puedes terminar también en un divorcio. Y vuelve otra vez otra pérdida para tus hijos. Y más si ya tenemos hijos con nuestra pareja actual. Las familias reconstruidas a veces sienten la necesidad de hablar, como lo estamos diciendo, pero si no hay un apoyo, si no tenemos en quién apoyarnos, no lo hacemos. Por eso es importante, aquí hay líderes, ¿verdad?, que tienen a cargo grupos donde llegan personas que viven estas situaciones, y ustedes deben de reflejar el amor, la comprensión hacia esas parejas, ¿verdad? Y tratar, ¿verdad? Si yo no lo he vivido, pero hay otra persona que lo está viviendo, de tratar de incentivar, de buscar ayuda, porque también los matrimonios cristianos se divorcian, y muchas causas de divorcio resultan por los hijos de mi anterior matrimonio, o los hijos del matrimonio, y los hijos del matrimonio de mi esposo, que nunca nos pusimos de acuerdo. Jesús, vamos a hablar de Jesús. Como todos sabemos,
Dios creó la familia. Y Dios Padre pensó también en una familia para Jesús. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Jesús como Dios no tiene una mamá y un papá biológicos. Pero Jesús como humano tuvo papás terrenales de los cuales Dios Padre le proveyó para seguridad, porque acordémonos que Él vino como un bebé. Él necesitaba seguridad, Él necesitaba protección, necesitaba cuidados, pero también necesitaba guianza, ¿verdad? Instrucción. Y vemos, hay un pasaje muy conocido en la Biblia donde dice que José y María llevaban todos los años a Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos lo estaban instruyendo en su cultura judía, en lo que ellos hacían. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer. Mateo 1, 20 y 21. Dice, porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué le estaba diciendo Dios a José por medio del ángel? Que él tenía que proteger, ¿verdad?, el fruto que había en María. Le dijo, no temas en recibir a tu mujer. ¿Y cuál fue la respuesta de José? José, podemos ver que tuvo fe, ¿verdad? Un acto de fe, porque creyó lo que el ángel estaba diciendo. A pesar que al principio dudó y dijo, bueno, ¿y cómo es que se embarazó cuando se dio cuenta, verdad? Y dice que pensó en su corazón dejarla, pero no haciendo un escándalo, porque dice que él la quería. Entonces vemos que él procuraba protección. También la palabra nos habla de José como un hombre justo. María fue la única progenitora terrenal de Jesús, porque ella fue el vaso que el Espíritu Santo utilizó para que Jesús naciera como humano, siendo Dios también. José prácticamente no tuvo nada que ver en cuanto a sembrar la semillita, por decirlo así, para que naciera Jesús. Pero los judíos a él sí lo reconocían como el padre legal de Jesús. Y esto lo podemos ver en Mateo 13, 54 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y también tenemos otro versículo en Marcos 6:3, que dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Quiero hacer una comparación. Leemos en Mateo 13, 54, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y en Marcos 3 dice, ¿no es este el carpintero por Jesús? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Biblia no habla mucho acerca de la infancia de Jesús, pero por ende José era carpintero, le enseñó el oficio a Jesús. Entonces Jesús también dice en la palabra que él crecía en estatura y en gracia y estaba sometido a sus
padres, dice la palabra. Amén. Amén. ¿Por qué si Jesús, siendo Dios, tuvo una familia compuesta, una familia reconstruida, por decirlo así, o sea, no de divorcio, ¿verdad? Porque recordémonos que María fue obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque había un propósito. Pero sí, Dios Padre puso para Jesús papás que estuvieran al cuidado de Él. Y Jesús en obediencia se sometió. Entonces vemos un ejemplo de familia, ¿verdad? Porque nosotros no la podemos vivir a veces como cristianos. Nos peleamos porque los hijos de mi esposo, por los hijos de mi esposa. No nos podemos poner de acuerdo porque nos entra, como dijo por ahí el hermano, el celo. Y es que vuelvan a ver que la mamá esté teniendo pláticas con el papá del hijo de ella. ¿Por qué? Si cuando ya estamos en Jesús, ¿verdad? Debemos nosotros ser los primeros en querer cuidar de estos hijos, porque acordémonos que los traumas de niñez afectan la vida adulta de los hijos, y nosotros lo hemos vivido, muchos lo hemos vivido. Traemos traumas de niños, de familias disfuncionales, y luego nosotros venimos arrastrando a veces los mismos errores. Como les digo, no es un tema como de mucho, no es un tema serio, es un tema delicado, pero en amor a Jesús, en amor a Dios, podemos nosotros también formar familias que reflejen que Dios es el centro del hogar, ponernos de acuerdo. Yo creo que la mayor importancia o lo más a recalcar es la cooperación mutua con las parejas anteriores y nuestra pareja, ¿verdad? No ponerle títulos a los niños desde chiquitos, sino que, como dices, es un proceso que a veces va lento. Tienen que ganarse a ese niño, a esa niña, no solo con regalos, porque no es la forma de ganarse a un niño, ¿verdad? Es sabiendo que estás ahí. No es hablando mal del papá ni de la mamá biológica, es apoyando las decisiones juntos para el bienestar del niño, para que el niño crezca en un entorno mental, espiritual y físico sano. Amén. Amén. Y para muestra un montón, ¿verdad? Por ahí no están ustedes para oírlo ni yo para contárselos. Pero nosotros somos una familia construida, ¿verdad? Yo me casé joven, muy jovencita. Tuve una niña, mi niña mayor, ¿verdad? Y a veces pasé muchos años porque yo decía, yo no quiero ponerle un padrastro a mi hija, ¿verdad? Yo no quiero ponerle a alguien que no sé cómo la va a tratar, ¿verdad? Y a veces ese es el pensamiento que traemos. Yo no quiero, y tratamos de protegerlos, ¿verdad? Porque pues son nuestros hijos y los amamos. Pero de pronto llega el amor y la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, por ahí dicen, ¿verdad?, que también el amor entra por el estómago. Y aquí mi chuli se ganó a Dianita puras hamburguesas. Así fue la forma de entrar. Y cuando nosotros también oramos al Señor y ponemos a Él, ¿verdad? Yo sé, y lo digo por experiencia propia, cuando yo no me casé al principio con Él, ¿verdad? Cuando nos arrejuntamos, cuando vivimos en unión libre, pero todavía no era cristiana, ¿verdad? Entonces tenemos prácticas del mundo, por decirlo así. Venimos, o sea, con lo que vemos en el mundo es lo que traemos, y si funciona, dice uno, bueno, y si no, pues cada quien para su casa, ¿verdad? Calabaza, cada quien para su casa. Pero
Dios tenía un propósito diferente, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos trajo aquí, ¿verdad? Porque Él nos amó primero, porque ha sido Él el que nos ha traído como familia. Lindo hubiera sido que ya nosotros fuéramos cristianos y tal vez no cometer los errores que cometimos, pero aún así también cometemos errores. Lo importante es que sepamos nosotros arrepentirnos y corregirnos y pedir perdón, ¿verdad? Y aquí mi esposo va a terminar de contarles la experiencia. Sí, gracias, amor. Como dice mi esposa, cuando yo llego a la vida de ellas, bueno, muchos ya saben mi testimonio que conté la otra vez, pero cuando yo las conozco a ellas y conozco a Dianita, tenía 8 años, todos conocen a Dianita, ¿verdad? Y un extraño llegó a la casa, ¿verdad? Porque ella se vino muy pequeña con Mary para acá, para Estados Unidos. Ellas ya tenían su costumbre de lunes a domingo, de estar juntas. Y de repente llega alguien extraño allá a la casa, ella ya está grande, ¿verdad? Y yo empiezo a ver a Dianita y pues decía, hola, ¿cómo estás? Y era lo único que me daba chance de decirle, pues se metía al cuarto. Pero ya que nosotros con Mary, como dice, nos juntamos, ¿verdad? Ya pues platicábamos con Dianita y todo, pero realmente no sabía qué hacer, cómo ser un padre para ella. Para mí yo nunca había sido papá, y luego con el vicio que me traía, el ejemplo que le estaba dando, era algo que para ella no iba a ser nada bien. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mi vida y yo pude venir a los pies de Cristo. Y yo les quiero dar un tema que hice preparando tu tierra. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Dios te da la oportunidad y te da tu tierra, tu casa. Y en esa casa incluye todo lo que está en esa casa. Todo lo de ella es para mí y todo lo mío es para ella. Como dice, problemas, alegrías, hijos de ella, y si yo lo hubiera tenido también eran de ella. Pero en el transcurso del tiempo que yo conocí a Diana me vio tomar, entonces ella tenía una perspectiva de mí muy diferente. Ella oía que yo decía malas palabras. Yo en ese momento no sabía el ejemplo que le estaba dando a la niña. Pero cuando vengo a Cristo y Dios te hace una nueva criatura, como que te quita una venda de los ojos y empiezas a ver todo lo horrible que estabas haciendo. Y entonces Diana empieza a verme diferente, porque ella empieza a ver cambios en mí. Porque no puede ser la misma persona cuando vienes a Cristo, la persona egoísta, la persona que solo piensa en ti mismo, porque el vicio me hacía egoísta. Pensaba que dándole dinero a ella y a Dianita era yo responsable y hay que se fueran para las tiendas, o que le decía yo, oye, ¿qué te hace falta? Te doy todo. Pero no, era mentira. El dinero no lo es todo, ¿verdad? Cuando Cristo entra en la tierra que te da y Él empieza a controlar esa tierra y te dice, tira la semilla. Y la paciencia que tiene una semilla cuando tú riegas la tierra no es de la noche a la mañana que nace. Y cuando nace tiene que llevar un procedimiento esa semilla. Si tú no haces ese procedimiento como debe de ser, no va a crecer, se va a morir.
¿Y cómo aprendes tú a poder hacer ese proceso de esa semilla? Empiezas a leer la palabra de Dios. Como dijo hermano Walter, empieza uno a orar. Y como que algo pasa. Vamos a leer Marcos 4, 26, 29. Y dice la palabra, dice: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero para que llegue la siega, ¿cuánto tiempo va a pasar? Para que tú veas tu casa florecer. Y todos los problemas que pasan, y cómo tú tienes que enfocarte, como ya cristiano que eres, en que todas las cosas que estás haciendo sean para la gloria de Dios. Entonces, ese cambio empezó a ver Diana en mí. Entonces ella nunca me ha dicho papá, pero si tú le preguntas a Diana, ¿dónde está Neil? Oh, mi papá está haciendo esto. Pero para que ella dijera esa palabra, pasó años. Y uno a veces quiere las cosas tan rápido que dice, no, Señor, es que tú tienes poder y tú lo puedes hacer de un día para el otro. Sí, yo lo podía hacer, pero si lo hiciera así, tú no lo valorabas. Tú no lo valorabas. Y yo, si volvería a conocer y la oportunidad me dijeran, ¿qué mujer es la que quieres? Yo preferiría a mi esposa. Porque la mayor bendición fue conocerla a ella y a Dianita. Porque Dianita me enseñó a ser papá. Yo no aprendí, solo ella me enseñó a ser papá. Los hijos le enseñan a uno a ser papá. Yo no sabía que era ser papá, pero ella me enseñó a ser papá. Entonces yo ya a ella la veía como mi hija. Y fue una experiencia muy especial para mí. Yo tardé mucho tiempo tratando de tener hijos, pero no podía. Mi hermano murió, no pudo, mi hermana mayor no tiene. No venimos de familia estéril, pero no había hijos en la familia de mi papá y mi mamá. Pero cuando ella salió embarazada, la primera, ¿quién crees que fue la que me dijo que había salido embarazada? Dianita salió y me dijo, vas a ser papá, y me abrazó y empezó a llorar y wow, ese día fue tan feliz para mí. Pero ella estaba feliz que iba a tener una hermanita. Y cómo Dios cambió mi camino. Porque si yo hubiera seguido en lo mismo, ella se hubiera ido y Dianita se hubiera ido también con ella. Y yo hubiera perdido la oportunidad que Dios me estaba dando. A veces, cuando hay problemas, algunas personas dicen, mejor no me hubiera casado con él, o mejor no me hubiera casado con ella, porque ella tenía hijos. No. El Señor te ha dado a tu esposa y a tus hijos. Una vez un hermano me dijo, ¿dónde está la hija de tu esposa? Y yo le dije, perdóname, hermano, que te diga, pero cuando me preguntes a mí, dime dónde está tu hija. Amén. Démosle un aplauso a Cristo. Solamente Él lo puede hacer. Porque yo le dije, cuando me preguntes a mí, por favor, sin ofenderte, pregúntame dónde está mi hija. No me digas así, porque ella es mi hija. Amén. Y lo que yo le digo a Dianita, porque yo a veces salgo con ella a comer, o yo le enseño a manejar también, gloria a Dios que estamos vivos. Yo le enseñé a manejar y yo logré el tiempo ese para platicar con ella. Le decía, hija,
cuando yo me vaya de aquí, tal vez no te voy a dejar muchas cosas, pero siempre recuerda que te amo. Y cuando pases tiempos difíciles, acuérdate que tienes un padre. Y siempre le digo a ella, tú tienes tu papá. Siempre tienes que respetarlo. Viajamos a El Salvador en el 2018 o 2019. En el 2019 yo no conocía al ex esposo de Mary, lo conocí. Y llegó él y yo le digo, no te preocupes, pasa, mucho gusto conocerte. Le digo, aquí está Dianita, tú puedes venir a verla las veces que tú quieras venir. Yo nunca le he dicho cosas malas tuyas, delante de ella te lo digo, que siempre le digo que tú eres su papá, y aprovechen el tiempo juntos hoy que ella llegó. Y ya cuando nos veníamos, él llegó a ver a Diana y le digo, sabes, siento el deseo de orar por ti para que Dios te cuide y te guíe. Y este hombre empieza a llorar y me dice, gracias, me dice, por cuidar tanto a mi hija y amarla. Le digo, no te preocupes. Y oré por él y él empezó a llorar y dice, nunca en mi vida había conocido a un cristiano de verdad. Porque un primo de Mary me dijo cuando llegó la primera vez, él dice, yo no sé cómo soportas eso. Y le dije, antes no lo soportaba, pero cuando Cristo llegó a mi vida, me cambió totalmente. Y tu hermano, tu hermana que tienes hijos, que tu pareja tiene hijos, diles, usa tu boca y diles, sabes, yo te amo y te aprecio. Aquí tienes una madre, aquí tienes un padre. Porque Dios te ha entregado esa tierra para que tú la hagas fértil. Y es obligado, bueno, es de nosotros dos, como tanto ella como yo, que somos responsables de regar esa semilla. Porque no es responsabilidad ni del hombre ni de la mujer, es como estábamos hablando de los hermanos, somos una sola carne ahora. Yo te invito que si tú no acostumbras decirle a tu hijastro, a tu hijastra, o darle un abrazo, o decirle, sabes que te amo, hazlo. A tus hijos, si tú no tienes hijos fuera de la familia, tus hijos, a veces a los propios hijos no les decimos, digámosle, me siento tan orgulloso de ti. Y aquí tienes un padre o una madre que siempre va a estar para ti. Amén. No sé si me estoy pasando el tiempo, hermano. ¿Tengo más tiempo? Vamos a leer la palabra en Ezequiel 36:26. Esta palabra me encanta porque habla de nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y eso precisamente fue lo que me pasó a mí. Dios me removió ese corazón de piedra que la vida y el enemigo me habían puesto ahí. Pero llegó Jesucristo, metió su mano, removió ese corazón y me puso un corazón nuevo a mí. Y ese mismo corazón te lo ha puesto a ti. Y cuando te lleguen achaques del enemigo a decir,
mira, no ames a él porque no es tu hijo, no lo ames a ella. Tú dile, ¿sabes qué? El corazón que tú me pusiste ya no está aquí. Aquí tengo yo el corazón de Cristo ahora. Tú no vas a poder contra mi casa. Tú no vas a poder contra mi tierra, porque Jesucristo ya bendijo mi tierra. Amén. Y por último, te quiero dejar un regalo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche, y está en Jeremías 17:8. Y dice la palabra de Dios, y digo, me dice el Señor, que este árbol que habla acá sea en tu tierra, pasa un río, y ese río es representado por Dios. Y dice la palabra, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto con las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ese árbol es representado por tu casa, por tu familia. Y Dios te dice, ese río siempre va a estar ahí para que tus raíces de tu familia se unan en las aguas. Amén. Así que vamos a invitar a nuestros pastores, a la familia pastoral, y a hermano Rafael y a hermana Lorena que pasen al frente, por favor. Hermano Walter y hermana Janet. Y gracias, hermanos, por estar aquí. Es una bendición de Dios. Espero que el Señor los bendiga y nos hable, ¿verdad?, del gran, inmenso amor que tiene por nosotros. Todo esto